Isaías 11:9. La tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Qué bueno es volver a estar juntos una vez más para continuar el estudio cronológico de la Biblia. Sean todos bendecidos con paz en este día. La lección de hoy se titula Las consecuencias del pecado. Génesis 3, 7 al 8. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor, Dios, entre los árboles del huerto. La palabra para voz en hebreo tiene diferentes significados. Llamar en altavoz, un sonido de un instrumento musical, un clamor, también puede ser como una proclamación, un sonido de un trueno, un cántico, entre otros significados. En el huerto se oía la voz de Dios como un cántico, como un instrumento musical, un sonido o como un trueno que Adán y Eva podían reconocer con facilidad. Dios le dijo a Adán que si comía del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, moriría. Cuando desobedecieron a Dios, ellos no murieron inmediatamente, siguieron viviendo y fueron a esconderse y se hicieron delantares con hojas. Morir significaba que quedaron separados, inmediatamente separados de Dios, de la relación con Dios, de la presencia de Dios, de la amistad con Dios, de la fuente de la verdadera y abundante vida de Dios. ¿Por qué su pecado los separó de Dios? Vemos en Isaías 59:2 que dice, pero sus iniquidades han hecho separación entre ustedes y su Dios, y sus pecados le han hecho esconder su rostro de ustedes para no escucharlo. Como Dios es santo y justo, no sigue la amistad con aquellas personas que desobedecen sus órdenes. Dios odia todo lo malo. La paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:26. Así que la relación con Dios de Adán y Eva estaba muerta. Ya no estaban en unidad con Dios. Se habían puesto del lado del enemigo. Como el ejemplo que dimos de la rama que no se muere inmediatamente cuando se corta de un árbol, que es la fuente de vida, el proceso de muerte puede llevar varios días. Pero con el tiempo y con los días, uno va notando que las hojas verdes se secan y se marchitan y mueren por completo. Lo mismo le ocurrió a Adán y a Eva. La muerte no era evidente en sus cuerpos el día que desobedecieron a Dios. Todavía respiraban y andaban por ahí, pero habían muerto para Dios. La parte de ellos que había sido hecha a imagen de Dios, para que pudieran conocerlo, amarlo y obedecerlo, o sea, sus espíritus, quedó separada de él de inmediato cuando desobedecieron su orden. Ahora estaban separados de Dios y se habían convertido en sus enemigos. Eventualmente sus cuerpos morirían e irían al lugar de castigo eterno que Dios preparó para Satanás y los espíritus malos. Las señales que indicaban que ahora estaban separados de Dios era, en primer lugar, su actitud hacia sus cuerpos cambió inmediatamente. Antes de desobedecer a Dios, ellos estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Ahora sus mentes se pervirtieron. En segundo lugar, trataron de suplir sus propias necesidades. Antes de estar separados de Dios, recurrían a Dios, recurrían a Él para que les dieran todo lo que necesitaba. Pero ahora trataban de hacer las cosas por sí mismos. Se vistieron con hojas de higuera, ya no confiaban en la provisión de Dios. Estaban tratando de vivir independientemente de Dios. Así como Adán y Eva trataban de que Dios los aceptara al ponerse ropas con hojas de higuera, hoy día muchos también piensan que Dios los va a aceptar por las apariencias de respetabilidad que muestran, como ir a la iglesia, ser buenos padres, respetar las leyes, siendo miembros de organizaciones cívicas y de caridad. Pero dice 1 Samuel 16:7 que Dios dice, pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia,
ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Adán y Eva no solo trataron de cubrir su desnudez, sino que cuando Dios los vino a visitar en el huerto, también trataron de esconderse. O sea que su actitud hacia Dios había cambiado. Estaban llenos de vergüenza y de temor. El pecado, la desobediencia a Dios, provoca miedo y hace que las personas se aparten de Dios. Desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios, ha habido un miedo terrible en los corazones de los hombres y las mujeres. Tal vez no nos gusta hablar de miedo, pero cada uno de nosotros lo sufre. Dicen los psiquiatras y los psicólogos que hay alrededor de 232 fobias. Miedo a las enfermedades, a la muerte, a la ruina financiera, a las guerras, miedo a la comida, a la oscuridad. Y también el escritor Neil T. Anderson habla sobre los miedos al hombre, que son el miedo al rechazo, al abandono, al fracaso, al ridículo, a que nos quiten la vida, a la vergüenza, a la crítica y a la burla. Cuando leemos los periódicos y escuchamos las noticias por radio y las vemos por televisión, nos damos cuenta de que somos una sociedad llena de miedo. Nos preguntamos continuamente, ¿el agua es realmente potable? ¿La comida es segura para comer? ¿Cuál será el resultado de las conferencias sobre las armas de guerra? ¿Qué sucederá con la bolsa de valores? ¿O en lo personal podré pagar las cuentas del mes que viene? ¿Azotará el cáncer nuestra casa? ¿Es seguro que los niños jueguen en el parque? ¿Se dan cuenta de que Adán y Eva no tenían que tener miedo por ninguna de estas cosas u otras cuando Dios los creó? Se les había advertido de las consecuencias del pecado a ambos. Dios les había advertido claramente. Les había mostrado su bondad, pero también les había dicho sin rodeo qué terribles cosas iban a ocurrir si desobedecían. El diablo no los obligó a desobedecer. Ellos decidieron pecar. ¿Pudieron Adán y Eva esconderse de Dios? ¿Puede alguien esconderse de Dios? ¿Hay algún lugar donde podamos ir y que Dios no esté? No, Dios está en todas partes. Nadie puede esconderse de Él. La oscuridad y la luz son iguales para Él. Jeremías 23, 23 y 24 dice, yo soy el Dios de Israel. Nadie puede esconderse de mí, pues yo estoy en todas partes, lo mismo lejos que cerca. ¿Podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. En conclusión, lo que queremos decir en este día es que lo que nosotros y ustedes han escuchado no es un simple cuento sobre un hombre, una mujer y una víbora. Es el acontecimiento trágico de la separación del hombre de Dios. Adán y Eva quedaron separados de Dios a causa de su pecado. Quedaron inmediatamente separados de Él, tal como Él había dicho. En esta historia vemos que Dios siempre dice la verdad. Él siempre hace lo que dice, pero en oposición a Dios, que siempre dice la verdad, Satanás es mentiroso y homicida. Satanás dijo que no morirían. Él engañó, mintió y tentó a Adán y a Eva porque quería que ellos murieran. Cuidado, aún hoy, Él no quiere que escuchemos la palabra de Dios porque quiere que estemos separados de Dios para siempre. Será pues hasta la próxima semana cuando volveremos a darnos cita a través de este mismo medio para continuar con este sencillo y bello estudio cronológico de la Biblia. En la próxima lección estudiaremos sobre la promesa y la maldición de Dios. Que la paz y la gracia del Señor quede con ustedes. Continuemos declarando que la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Sean bendecidos.